Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología bíblica se encuentran para resolver, sean paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial, aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado Carlos Andrés Hernández de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema demasiado intrigante de la humanidad y de la misma teología, ya que muchos no lo tocan tampoco. Hoy vamos a tratar de continuar con el tema de la apología contra la gnosis, ¿sí? Recuerdo nuevamente que ya son 3 videos que hemos grabado del tema de la gnosis. Si usted no los ha visto, le recomendamos que vaya y les busque, ya que hemos estado viendo ciertos tópicos y en este día ya estamos un poco avanzados. Entonces, para poder entender este tema el día de hoy, nos toca ver los otros temas de la apología contra la gnosis. Acérquese usted al canal ahí en Orígenes de nuestra alma y encuentre esta serie. Entonces, hoy vamos a tratar de unificar la gnosis contemporánea, ¿sí? Llamada la nueva era, con la demonología según la teología o como hoy en día puede ser que se esté operando este mundo espiritual con diferentes nombres actuales como la nueva era. Ya les acabé de decir que es un grupo, una organización, un conocimiento, la nueva era, la cual muchas de las personas van o les gusta este tipo de conocimientos. Y este tema de la nueva era está muy entrelazado al fenómeno ovni o al fenómeno extraterrestre, ¿sí? Entonces, hoy vemos cómo Estados Unidos quiere desarchivar los archivos X, ¿sí? Bueno, por lo menos admiten al día de hoy, mis amados, que siguen este fenómeno desde los años 40, desde los años 50, Estados Unidos, desde el encuentro de Roswell, que fue luego de los años 50. Hoy vamos a ver un poco sobre esto, cómo los gobiernos, cómo Estados Unidos han entrado en este tipo de temas y que al día de hoy ya no los ocultan, sino que ya quieren mostrarle al mundo. Hoy es el boom de ese tipo de cosas. Usted mira los medios de comunicación y muchas personas quieren preguntarse, quieren hablar sobre este tema de la vida extraterrestre, ¿sí? Y por qué los gobiernos al día de hoy quieren hablar, quieren mostrar sobre algo que ellos saben de este tema tan intrigante y tan perseguido por muchas personas. Entonces vamos a comenzar, mis amados, en esta noche. Entonces, el fenómeno contemporáneo de la nueva era, ¿sí? Lo que hoy en día llama nueva era, también el contacto extraterrestre o los llamados maestros ascendidos, no surgió de manera espontánea en el siglo XX. Sus raíces históricas se encuentran en antiguas corrientes gnósticas, ocultistas y espiritistas que desde la antigüedad promovieron la idea de que el ser humano puede alcanzar la iluminación espiritual mediante conocimientos secretos revelados por entidades superiores. Desde la apología cristiana, definitivamente este sistema de pensamiento representa
una reedición moderna, ¿sí?, del antiguo engaño descrito en Génesis, donde la serpiente ofreció al hombre un conocimiento prohibido y un conocimiento superior bajo la promesa: seréis como Dios. Nuevamente esto se encuentra en Génesis capítulo 3 versículo 5. Entonces, el gnosticismo antiguo sostenía que la salvación no provenía del arrepentimiento y de la gracia divina, como lo sostiene el cristianismo, sí, como lo sostiene la Biblia, sino de una gnosis o conocimiento oculto reservado para iniciados espirituales. Entonces, esta visión fue combatida fuertemente por los padres de la iglesia primitiva. Ya hablamos esto en otros programas anteriores, como Ireneo de León, como Tertuliano, como Hipólito de Roma, que sí hablaron sobre este tipo que sí hablaron sobre este tipo de conocimientos. Entonces, ¿quiénes denunciaron esto? Los que acabamos de hablar, sea Ireneo de León, sea Tertuliano, sea Hipólito de Roma. Ellos denunciaron muchas de estas doctrinas de la gnosis que provenían de influencias demonológicas y de prácticas espiritistas disfrazadas de sabiduría espiritual superior. Continuando, mis amados, entonces, durante los siglos XIX y los siglos XX, este siglo, el siglo XX, ya pronto el XXI, estamos en el XXI para muchos. Entonces, estas ideas resurgieron mediante movimientos esotéricos occidentales, influenciados por el hinduismo, por el espiritismo y el ocultismo europeo, ¿sí? Uno de los personajes más influyentes de este movimiento ocultista, pueden tomar ustedes apuntes, ¿sí?, porque de esto se habla poco, fue Elena Petrova Blavatsky, ¿sí?, creadora de la Sociedad Teosófica en el año 1875. Blavatsky afirmaba recibir enseñanzas de Mahatmas o maestros provenientes del Tíbet, quienes supuestamente guiaban espiritualmente a esta humanidad. Entonces, en obras como The Secret Doctrine o La Doctrina Secreta, un libro de Petrova, ¿sí?, ella enseñó que todas las religiones formaban posteriormente que ayudaban a ese tipo de conocimientos, y ella influenció por medio de este libro profundamente la nueva era y el esoterismo moderno. Entonces, la revelación de entidades espirituales, vamos a ver algo de contactos demoníacos en la nueva era. Uno de los más influyentes, apunten por ahí, es Aleister Crowley, ¿sí? Entonces, a mediados del siglo XX apareció otro personaje fundamental para el ocultismo contemporáneo, ¿sí? Ese personaje es Aleister Crowley. Crowley aseguró haber recibido en 1904 la visita de una entidad espiritual llamada Aiwass, quien le dictó el contenido de The Book of the Law, el libro de la ley, o Liber Albus Legis. Este texto se convirtió en la base doctrinal de la filosofía del telema, cuya máxima era: haz tu voluntad, será toda la ley, o haz lo que quieras, ¿sí? Ese es un lema que muchos rockeros de los años 60, como los Beatles, ocupó una gran importancia en su pensamiento ideológico. Inclusive Crowley aparece en la carátula de los años 60 de los Beatles. Entonces, Crowley interpretó a Aiwass, a este ser espiritual que le transmitió este libro, según él, ¿sí? E inclusive en el libro hay una imagen de este ser muy parecido a un gris, de los que ustedes han visto por ahí de las naves,
que muestran por ahí en internet. Entonces, él interpreta a Aiwass como una inteligencia superior capaz de inaugurar una nueva era espiritual para la humanidad. Entonces, desde la demonología cristiana, muchos investigadores consideran este caso un ejemplo clásico de mediumnidad o de canalización espiritual, donde entidades invisibles transmiten doctrinas contrarias a la revelación bíblica. Hay un historiador judío y un rabino judío creyente que se llama Jonathan Cahn, que los libros de él están causando mucha euforia en este tiempo, ¿sí? Él señala que este patrón, el que acabamos de hablar de contacto con seres espirituales, aparece repetitivamente en el ocultismo. Seres espirituales ofrecen sabiduría secreta y exaltación personal a cambio de apertura espiritual y de sometimiento a nuevas doctrinas. Entonces, la misma estructura aparece en numerosos grupos esotéricos modernos. El hombre es invitado a convertirse en un ser iluminado, superior o divinizado mediante revelaciones ocultas. Para la apología cristiana, este principio reproduce exactamente la antigua tentación edénica: alcanzar divinidad independiente de Dios. Entonces, continuando, mis amados, vamos a ver otro tema que es la metafísica y los maestros ascendidos, los contactos de la nueva era. Entonces, continuamos en el siglo XX, especialmente en América Latina. Comenzaron a expandirse movimientos metafísicos y esotéricos relacionados con la nueva era. Entre los más influyentes estuvo la venezolana Connie Méndez, quien popularizó doctrinas de metafísica espiritual mediante libros como el famoso 4 en 1. Sus enseñanzas mezclaban decretos mentales, visualización, poder interior y conceptos espirituales derivados del ocultismo y de la teosofía, que allá acabamos de ver que Petrova fue la que dio origen a este conocimiento. Entonces, paralelamente en Colombia surge otro personaje, Samael Aungweor, o llamado Víctor Gómez. Este desarrolló un sistema gnóstico esotérico que combinaba alquimia sexual, viajes astrales, ocultismo y reinterpretaciones del cristianismo. Obras como El matrimonio perfecto enseñaban que el ser humano podía alcanzar estados divinos mediante prácticas iniciativas secretas, especialmente el tantra sexual, ¿sí? Entonces, estos movimientos compartían todo de lo que hemos hablado, son movimientos esotéricos, sean en América, sean en Europa, sean en la India. ¿Qué comparten? Esos movimientos esotéricos comparten varios elementos comunes: la búsqueda de iluminación espiritual fuera de la Biblia. Ok, estamos ahí. La idea de una evolución espiritual progresiva, la existencia de maestros ascendidos, la exaltación del hombre como potencial ser divino, el acceso a conocimientos ocultos reservados solo para iniciados. Todos estos movimientos esotéricos hablan de lo mismo, comparten estas ideas. Entonces, Jonathan Cahn, vamos de nuevo al rabino Jonathan Cahn, explica que este fenómeno representa una restauración moderna de antiguas espiritualidades paganas, donde entidades sobrenaturales transmitían revelaciones a ciertos individuos para formar sistemas religiosos alternativos al Dios bíblico. Vamos a continuar entonces en esta noche, mis amados. Vamos a mirar uno de estos clásicos de los años 50. Para los que venimos de los 80, surgieron en los años 70 varias películas referente a este tipo de contactos
extraterrestres en Hollywood, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del caso Roswell y de la ufología moderna. UFO proviene de objeto identificado, de objeto volador no identificado. Bueno, contactos extraterrestres. Entonces, el fenómeno extraterrestre moderno tomó gran fuerza después del famoso incidente del caso de Roswell en Nuevo México, ¿sí? Según diversas versiones, un objeto desconocido cayó en Nuevo México en el año de 1947, provocando rumores sobre la recuperación de tecnología extraterrestre por parte del gobierno estadounidense. Aunque investigaciones oficiales posteriores asociaron el caso con proyectos militares secretos, Roswell se convirtió en el mito fundacional de la actual ufología moderna, sí. Posteriormente aparecieron relatos sobre el Área 51, supuesto centro de investigación secreto donde gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, ocultaría tecnología extraterrestre, alienígena y contactos con entidades extraterrestres, ¿sí? Entonces, durante las décadas siguientes comenzaron a surgir numerosos contactados que afirmaban comunicarse telepáticamente con seres de otros mundos, ¿sí? De otros planetas. Vamos a mirar algunos de ellos para los que no conocen nada de ufología. Vamos a mirar. Entre ellos, uno de los más destacados es el suizo Billy Meier, ¿sí? Quien aseguró mantener encuentros con extraterrestres de las Pléyades. Del mismo modo, en el Perú hay un personaje llamado Sixto Paz Wells. Fundó el grupo Misión Rama en el Perú. En América Latina también surgieron figuras como Enrique Castillo Rincón y Carlos Ariel Torres, quienes mezclaban ufología, espiritualidad y esoterismo. Entonces, este es colombo-venezolano, Carlos Ariel Torres, y yo estuve muy cerca de este grupo, ¿sí? Luego les contaré para los que quieran averiguar un poco de mi juventud. Entonces, muchos de estos grupos enseñaban que Jesús fue solamente un maestro cósmico entre varios seres iluminados. Desde la apologética cristiana, volvamos al cristianismo, ¿sí? Esta doctrina coincide nuevamente con el antiguo gnosticismo, el cual negaba la singularidad absoluta de Cristo como único Salvador y revelación definitiva de Dios. Ahora sí vamos para Hollywood, a los que les gustan las películas de los años 70, 80 de la vida extraterrestre, ¿sí? Yo era uno que seguía mucho este tipo de películas como E.T., el extraterrestre, como Encuentro Cercano del tercer tipo, cuarto tipo, quinto tipo, Steven Spielberg, bueno, todas estas películas que llegaron, Cocoon, increíble, muy buena esa película, ¿sí? Durante los años 70 y 80, Hollywood ayudó a transformar la percepción pública de los extraterrestres. Las películas dejaron de presentar a los alienígenas como amenazas y comenzaron a retratarlos como seres benevolentes, espiritualmente superiores y capaces de ayudar a la humanidad. Películas como Close Encounters of the Third Kind, bueno, Encuentro Cercano al Tercer Tipo, dirigida por Steven Spielberg, ¿sí? Mostraron el contacto extraterrestre como una experiencia espiritual trascendente. Poco después, E.T., el extraterrestre, presentó una figura extraterrestre amigable, emocional y casi mesiánica, salvadora de la humanidad. Más adelante se encuentra Cocoon, la cual popularizó la idea de extraterrestres capaces de rejuvenecer ancianos que se metían en una piscina y transformar físicamente a los seres humanos. Muy graciosa esta película, se la recomiendo.
Esas películas influyeron profundamente en la cultura popular y ayudaron a normalizar emocionalmente la posibilidad de contactos alienígenas. Simultáneamente revistas como, no sé si usted compró de ese tipo de revistas, yo las perseguí por mucho tiempo, las compraba en el centro de la ciudad. Lo Desconocido, ¿sí? Más Allá, Karma 7, difundieron ampliamente temas relacionados con ovnis, ocultismo, espiritismo y dimensiones ocultas. Estas publicaciones promovieron la idea de que la humanidad estaba entrando en una nueva era espiritual guiada por inteligencias superiores. Nuevamente hablamos al rabino Jonathan Cahn, afirma que detrás de este cambio cultural puede observarse una reconfiguración espiritual donde antiguas entidades paganas reaparecen bajo nuevos nombres y símbolos adaptados a la mentalidad tecnológica moderna. Lo que antes eran dioses en minúscula o espíritus en minúscula aparece ahora bajo la figura de extraterrestres, entidades cósmicas o maestros ascendidos. Vamos para la CIA, la KGB y el ocultismo, organizaciones de inteligencia. Desde mediados del siglo XX, el fenómeno de los objetos voladores no identificados, ovnis, ¿sí?, comenzó a despertar el interés en organismos militares y agencias de inteligencia de diferentes naciones. El contexto de la Guerra Fría produjo un ambiente de temor constante frente a posibles tecnologías secretas, espionaje aéreo y armas experimentales. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron investigaciones relacionadas con fenómenos aéreos anómalos, no necesariamente porque afirmaban la existencia de vida extraterrestre, sino porque existía una enorme preocupación por posibles amenazas militares y psicológicas. Con el paso del tiempo, estas investigaciones fueron mezclándose con corrientes esotéricas, movimientos gnósticos modernos y teorías conspirativas que transformaron el fenómeno ovni en una narrativa espiritual contemporánea. En los Estados Unidos, uno de los programas más conocidos fue el proyecto El Libro Azul, ¿sí?, Blue Book, desarrollado por la Fuerza Aérea del año 1952 y 1969. Este proyecto reunió más de 12,000 reportes de avistamientos provenientes de pilotos, militares y civiles. El oficial de la Fuerza Aérea, Edward Ruppel, explicó que muchas investigaciones se realizaban debido a la preocupación gubernamental por posibles tecnologías enemigas y por el impacto social que podían generar estos reportes. Aunque algunos de estos casos quedaron sin explicación definitiva, las conclusiones oficiales indicaron que no existía evidencia científica que comprobara visitas extraterrestres en la Tierra. Uno de los personajes más relevantes dentro de estas investigaciones fue el astrónomo Allen Hynek, quien participó inicialmente como consultor científico escéptico. Sin embargo, después de analizar numerosos casos, Hynek reconoció que ciertos fenómenos merecían investigaciones más profundas desde el punto de vista científico. En su obra The Hynek UFO Report, el autor afirmó que algunos avistamientos presentaban características difíciles de explicar mediante fenómenos atmosféricos convencionales. Aún así, Hynek nunca declaró categóricamente que los ovnis fueran naves extraterrestres.
El Centro de Inteligencia de Agencia de los Estados Unidos también recopiló miles de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Parte de estos archivos fueron desclasificados décadas después, revelando que el interés de la agencia estaba relacionado principalmente con el temor a tecnologías soviéticas avanzadas y con el posible efecto psicológico que los avistamientos podían provocar en la población estadounidense durante la Guerra Fría. El historiador Curtis Pleves señaló que varios reportes coincidían con pruebas durante el desarrollo de programas tecnológicos clasificados. En la antigua Unión Soviética también, la KGB y sectores militares también investigaron reportes de fenómenos aéreos anómalos. Durante décadas, pilotos soviéticos y científicos registraron numerosos casos que posteriormente fueron utilizados tanto para estudios estratégicos como para propaganda política. El investigador Richard Dolan sostiene que gran parte de la información soviética relacionada con ovnis permaneció envuelta en secreto debido al contexto militar de la Guerra Fría. Sin embargo, muchas historias populares acerca de supuestos extraterrestres capturados o contactos alienígenas surgieron posteriormente en publicaciones sensacionalistas sin respaldo documental verificable. En el caso, vamos para Alemania, en el caso de la Alemania nazi, existen evidencias históricas de que algunos sectores del régimen mostraron interés en el ocultismo, el esoterismo y las antiguas tradiciones paganas germánicas. El líder nazi Heinrich Himmler promovió tradiciones paganas germánicas, promovió investigaciones también relacionadas con símbolos esotéricos y teorías místicas raciales. El historiador Nicholas Goodrich Clerk documentó cómo ciertos grupos vinculados al nacionalismo alemán, como la Sociedad de Thule, influyeron parcialmente en el ambiente ideológico que rodeó los primeros años del nacionalsocialismo. Sin embargo, mis amados, las teorías modernas afirman que los nazis desarrollaron tecnología extraterrestre o establecieron contacto con seres alienígenas. Carece relativamente de pruebas históricas sólidas y pertenecen principalmente al ámbito de las especulaciones conspirativas contemporáneas. Resulta significativo observar cómo muchos movimientos gnósticos y corrientes de la nueva era reinterpretan posteriormente el fenómeno ovni, ¿sí? De la nueva era, reinterpretan constantemente ese tipo de experiencias, ¿sí? Por favor, pueden cerrar el micrófono. Ajá. Espérame, yo lo cierro por acá. Ok. Entonces resulta significativo observar cómo muchos movimientos, retomemos, gnósticos y corrientes de la nueva era reinterpretan posteriormente el fenómeno extraterrestre desde una perspectiva espiritual y esotérica. Diversos grupos comenzaron a describir a los extraterrestres como seres de luz, como maestros ascendidos o entidades superiores portadoras de una sabiduría secreta reservada para unos pocos iniciados. Esta idea guarda una fuerte semejanza con el antiguo concepto gnóstico de la gnosis, entendido como un conocimiento oculto que promete iluminación espiritual y salvación mediante revelaciones especiales distintas del mensaje bíblico tradicional. En consecuencia, algunos apologistas cristianos, volvamos a la apología cristiana,
consideran que en gran parte del discurso extraterrestre moderno representa una reinterpretación contemporánea del antiguo misticismo gnóstico adaptado al lenguaje científico y espacial de la era moderna. Vamos a hablar algo de demonología y el engaño espiritual, porque ustedes ya saben que nos estamos inclinando es hacia allá. Sí, ya estamos dejando la parte ya ufólica o contacto extraterrestre para irnos sobre la demonología, ¿sí? Entonces, hay una advertencia bíblica para esto. Diversos apologistas contemporáneos como Armando Alducin y David Diamond, el doctor David Diamond, sostienen que muchos fenómenos asociados a contactos extraterrestres presentan características similares a manifestaciones demonológicas descritas históricamente como mensajes antibíblicos, experiencias de trance, parálisis, temor sobrenatural y doctrinas orientadas a negar la divinidad exclusiva de Cristo. Ojo con esto, ¿sí? La Biblia advierte continuamente que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Por ello, desde la demonología cristiana, el problema no es simplemente la existencia de fenómenos sobrenaturales, sino, hermanos, la fuente espiritual que se encuentra detrás de todos estos sucesos de los que hemos hablado en el día de hoy. La estructura doctrinal permanece constante desde el Edén, desde allá viene esta situación. Esto no es nuevo relativamente. La promesa de un conocimiento oculto, esto fue lo que dijo la serpiente, le dijo a Eva, ¿sí? La exaltación espiritual del hombre también viene desde el Génesis. La independencia de Dios, esto fue lo que le dijo la serpiente a Eva, serás como Dios, ¿sí? Revelaciones alternativas a la Biblia, la misma forma. La formación de élites espirituales, la búsqueda de la divinización humana, serás como Dios. El hombre nuevamente para este tiempo, mis amados, es invitado a convertirse en un maestro ascendido, un ser superior, o incluso un semidios venerado por otros. Según Jonathan Cahn, por favor cierren el micrófono, ¿sí? Ajá. Ok. Según Jonathan Cahn, volvamos otra vez al judío, ¿sí? Al rabino. Esa estrategia espiritual, porque es una estrategia del diablo, ¿sí? Esto es una estrategia espiritual. Ha vuelto a reaparecer constantemente en la historia humana, bajo distintas formas religiosas, filosóficas y culturales. Desde la apología cristiana histórica, mis amados, la respuesta bíblica sigue siendo la misma proclamada por los apóstoles y los padres de la iglesia. El verdadero conocimiento de Dios no proviene de entidades ocultas ni de inteligencias cósmicas del universo, sino exclusivamente de Jesucristo, quien es presentado en las Escrituras como la última revelación, la revelación definitiva y suficiente de Dios para esta humanidad. Ok, van a haber experiencias personales de muchos personajes, claro que sí. Yo voy a hablar en esta noche, les voy a relatar una experiencia personal. Yo tengo varias, desde antes de ser cristiano, pero voy a relatar una que creo que es una que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Yo tuve un contacto, ya les voy a hablar cómo fue. Bueno, durante los años en que trabajaba realizando visitas comerciales para Colgate-Palmolive, yo trabajé allí más de 12 años, ¿sí? Me movía en la ciudad, en las tiendas,
y en diferentes pueblos, hay un lugar que queda en las afueras de la ciudad, ¿sí? De la ciudad de Pereira, Risaralda. Se llama Santa Rosa, y Santa Rosa tiene otro lugar en la entrada de Santa Rosa que se llama La Hermosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en este lugar? Yo viví una experiencia que quedó profundamente grabada en mi memoria y que posteriormente influenció muchas de mis investigaciones sobre este tema, sobre este fenómeno ovni, que yo lo sigo desde muy niño. Si ha habido un tema que yo he perseguido, ha sido este tema desde los 9, 10 años. Desde muy niño he sido una persona muy intrigada con este tema y me gustaba leer ese tipo de cosas, como el libro Triángulo de las Bermudas. Me lo leí todo desde los 10 años. Entonces, también en este tiempo de niño, de adolescente, comencé a introducirme, sin darme cuenta, en la parte esotérica y en algo de la demonología moderna. Sí. Estuve allí más de 10 años. Entonces, parte de mi trabajo, yo en ese tiempo trabajaba con Colgate-Palmolive, ¿sí? Como les dije, era ir a estos lugares. En una de esas jornadas que yo trabajaba semanalmente, había un día en especial que me tocaba este lugar, la hermosa Santa Rosa de Cabal, sin imaginar que escucharía uno de los relatos más impactantes relacionados con este tema. Mientras me encontraba en un minimercado, mis amados, porque el trabajo mío era ir a los minimercados y las tiendas, ir a vender el producto de Colgate-Palmolive, ¿sí? Estaba yo realizando mi trabajo habitual. Escuché a varios vecinos conversando afuera sobre unas supuestas naves que habían aparecido sobre una vivienda del sector de allí, de este lugar, a una cuadra, días antes. Lo que me llamó la atención fue la seriedad con la que hablaban del asunto. No parecían estar inventando una historia, ni hablando en tono de burla. Por el contrario, comentaban el hecho como algo que realmente había alterado a muchas personas del barrio. Yo, intrigado con esta conversación, mis amados, cuando estaba trabajando, yo escuchaba, le pregunté al dueño del minimercado que se encontraba allí si aquello era cierto. Él me respondió, él me dijo con total naturalidad que sí, que varias personas habían salido a observar el fenómeno y que muchos vecinos incluso habían tomado fotografías. Recuerdo claramente que me dijo, sí, mucha gente salió a tomar fotos, pero yo no salí. Lo más impresionante era que, según los relatos, aquello no ocurrió de noche, sino que trató de día, que se vieron estas naves y habían unas fotos, las cuales a mí me llegaron después. Las personas afirman haber visto las supuestas naves durante el día, suspendidas sobre una casa del sector, que yo la vi también con mis ojos porque yo trabajaba a media cuadra de esta casa. Ese detalle hizo que la historia quedara aún más marcada en mi mente, mis amados. La semana siguiente yo regresaba a este lugar porque yo tenía un día en especial que lo visitaba, ¿sí? A ese sector. Regresé nuevamente al sector por motivos laborales y decidí preguntar otra vez sobre el tema en otro minimercado de la zona. Allí me encontré con personas que tenían comunicación constante con la policía local mediante radios bidireccionales, lo que llaman los walkie-talkies, ¿sí? Yo, cuando iba a trabajar en este supermercado, escuchaba ahí en la caja donde se pagaban las cosas al dueño del lugar, del minimercado, que la policía constantemente se comunicaba con ellos por medio de este aparato. Entonces el dueño de ese lugar me comentó, me dijo que la policía ese día, él escuchaba por medio del boquitoque, porque quedaba unas 3 cuadras más arriba, reportaba el hecho a través de las comunicaciones radiales internas del sector, y que varios habitantes escucharon los reportes mientras el acontecimiento estaba ocurriendo. Tiempo después, mis amados, un amigo que conocía bastante sobre temas esotéricos, que yo le visitaba ya en Santa Rosa, ¿sí?, y movimientos gnósticos del sector, me mostró una fotografía relacionada con el caso
y me dijo que según varios testimonios, sobre aquella vivienda habían aparecido 4 naves. Luego añadió algo que me impactó profundamente. En esta casa estaban realizando una ceremonia gnóstica. Posiblemente, me dijo él, abrieron portales. En aquel tiempo yo ya llevaba años interesado en ese tipo de temas, lo acabé yo de decir, en la ufología, en el esoterismo, en las corrientes espirituales alternativas, por la que aquella experiencia llamó aún más mi atención. Más allá de intentar demostrar científicamente lo ocurrido en esta noche, mis amados, aquí en el canal, lo que realmente quedó grabado en mí fue la conexión inmediata que muchas personas hacían entre el supuesto fenómeno y prácticas espirituales relacionadas con el ocultismo y la gnosis. Con el paso de los años, al profundizar en estudios de apología cristiana, dejemos esta historia atrás, mis amados. Volvamos a la apología cristiana, a la teología. La demonología e historia de las religiones, observe un patrón que se repite constantemente en numerosos relatos modernos sobre fenómenos paranormales y supuestos contactos extraterrestres. En muchos casos, las experiencias aparecen estar vinculadas a ambientes espirituales relacionados con prácticas esotéricas, secciones ocultistas, rituales gnósticos o búsquedas de contacto con entidades invisibles. Aquella experiencia vivida en el sector de la Hermosa, ya estamos terminando, en Santa Rosa de Cabal, mis amados, se convirtió para mí en uno de los episodios más significativos dentro de mi investigación personal sobre la relación entre la nueva era, el fenómeno ovni y las antiguas corrientes espirituales que desde una perspectiva apologética cristiana, al día de hoy, yo puedo decir, ¿sí? Porque estuve en los dos mundos, bueno, estoy en el mundo cristiano, pero estuve en el otro contexto también. Hoy en día pueden interpretarse como manifestaciones de engaño espiritual adaptadas al lenguaje moderno. Y esto no significa que hablo por mi experiencia propia, porque yo he tenido más experiencias antes de Cristo. Sí. En mi experiencia personal sí existen ese tipo de naves. Sí existen ese tipo de personajes que se bajan de estas naves, ¿sí? Y que tienen contacto con los seres humanos. Unos son abducidos, unos son llevados a este tipo de naves, ¿cierto? Otros son devueltos, pero todo esto está relacionado con la demonología, con el área espiritual, con los ángeles caídos, que las personas al abrir portales, al entrar en ese tipo de conocimientos esotéricos como yo estuve, se abren puertas y aparecen ese tipo de seres a tener contactos físicos, llegan hasta la parte física, inclusive hasta en la intimidad también con el ser humano, porque también existen ese tipo de casos de abuso sexual de estos seres espirituales. Eso es un tema que a muchos le va a hacer boom la cabeza, porque la demonología, hermanos, sí se vuelve en algo experimental para los que hemos vivido experiencias espirituales, sí. Yo sé que muy pocos han escuchado o han vivido ese tipo de situaciones, pero a unos que ya estamos en Cristo, que ya somos teólogos, podemos contar ese tipo de experiencias, y cada uno de ustedes decide si toma, si cree, si no cree. Pero en esta noche llévese algo, mi amado. El mundo espiritual, según la Biblia, nos revela que existe. Efesios capítulo 6. Y es un mundo espiritual totalmente organizado, ¿sí? En el cual el diablo es la cabeza y él tiene ángeles a cargo, ¿sí? Y los cuales operan en la tierra y siguen operando en la tierra de infinidad de formas, mis amados. No voy a hablar cómo operan en los gobiernos también o otro tipo de situaciones. Entonces, llévese en esta noche, mis amados,
que cuando usted le hable de este tema o le hable en los medios de comunicación, no le dé miedo. ¿Sí? Sabe que estos temas, según mi experiencia y según lo que estamos explicando en esta noche, sí existen, pero véalo relacionado con la demonología, con los demonios y ese tipo de experiencias de lejos. Ya sabe que estos seres van a tener contacto, son con personas que abran puertas dimensionales. No las abran, mis amados, ¿sí? No vayan a leer ese tipo de libros de esoterismo, porque yo lo viví y para yo salirme de ese lugar fue todo un proceso. Luego después les cuento cómo fue ese proceso de salida, pero muy pocos salen de los grupos esotéricos, mis amados. No es tan fácil salir porque ya la guerra espiritual es a otro nivel. Entonces, mis amados, eso es el mensaje de esta noche, ¿sí? Lo que hemos estudiado: apología contra la gnosis, la nueva era y el contacto extraterrestre. Entonces, de esta manera hemos terminado en esta noche en Orígenes de nuestra alma, ¿sí? Donde la historia y la arqueología bíblica se encuentran para resolver paradigmas, como en esta noche, que creemos que hemos resuelto un paradigma que es la vida extraterrestre, paradigmas milenarios, históricos y culturales. Entonces, que el Señor me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes en sus hogares. Y si Dios nos da vida, mis amados, nos veremos la próxima semana. Nos despedimos entonces del canal en esta noche para todos ustedes, y no olviden en suscribirse y rotar este programa a las personas que usted vea prudente que deben de escuchar este tipo de estudios. Que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche.